Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 He recibido críticas por ello, duras críticas por ello. ¿Saben lo que pienso de esas críticas? Que son totalmente merecidas, que lo lamento, que comprendo y pido perdón por ellas. Yo creo que no tengo que dimitir, no tengo que dimitir, tengo que pedir perdón. Cometí un error humano, lo he dicho, que es inexcusable, pero del que ahora mismo, si pudiera volver atrás, no volvería a cometer ese acto, seguro. Y he hecho referencia, ya lo he dicho, yo estoy del lado de la igualdad y del respeto. Todos los que me conocéis sabéis cuál es mi comportamiento. El doctor Villanueva en el día de la fecha ha resuelto condenar al joven responsable de las lesiones gravísimas que ha padecido Arturo López a la pena de efectivo cumplimiento de 4 años y 6 meses de prisión. Así que la Fiscalía y seguramente la familia estamos conformes con la labor del juez. La verdad que fue impecable este juicio de cesura, explicó las razones por las cuales tomaba esa decisión. Se contempló el pedido que hizo la Fiscalía había solicitado 5 años y 3 meses de prisión de cumplimiento efectivo, la querella había solicitado un plazo mayor de 6 años y 8 meses y la defensa junto con la asesoría tutelar habían solicitado la no imposición de pena a su pupilo procesal y bueno, el juez resolvió de esta manera. Estamos conformes, luego de tanta lucha de casi 2 años de lo ocurrido, estamos conformes. ¿Qué fue lo que... Estamos bien, la verdad que yo creo que el juez Villanueva estuvo espectacular. ¿Qué ha considerado, cree usted? Yo creo que consideró todo acá, o sea, el sufrimiento de Arturo, de la familia y también obviamente que puso en la balanza, por así decirlo, al menor en ese momento y me parece una condena hasta acá al menos justa. Hoy me parece que nos vamos un poquito más conformes con la justicia, la verdad que esto nos permite ir de a poco cerrando todo este ciclo horrible que vivimos estos últimos años con papá. Si bien lamentablemente la salud de papá no va a volver a ser la misma, ya se sabe que no hay posibilidad de recuperación, esto de todas maneras nos da como una especie de alivio o por lo menos una sensación de que la justicia se equiparó un poquito más y estuvo más a la altura de lo que nosotras esperábamos. Y así que bueno, la verdad es que todavía el proceso sigue un poquito más, pero yo me voy bastante tranquila y conforme con la decisión que tomó el doctor Villanueva. En Argentina, las declaraciones del candidato presidencial Javier Milei sobre que el cambio climático no existe generaron gran polémica. Después del mes de julio más caliente de la historia a nivel global, según registros de la NASA, y en medio de una sequía que sacude la economía este año a nivel local, Milei niega el cambio climático y dice que es otra de las mentiras del socialismo. ¿Qué opinás del calentamiento global? Nada, es otra de las mentiras del socialismo, como digamos, o sea, hay toda una agenda de marxismo cultural. Existe un consenso de la ciencia a nivel mundial de que el calentamiento global es un hecho, influenciado por la intervención humana.
Sin ir más lejos, un informe publicado por expertos de Naciones Unidas advierte que para alrededor de 2030, 10 años antes de lo estimado, se puede alcanzar el umbral de 1,5 grados centígrados, lo que supone consecuencias irreversibles como la subida del nivel del mar, olas de calor, inundaciones y otros eventos extremos que aumentarán de forma sin precedentes. Sin embargo, Milei no es el primero en expresar estos postulados que van en contra de la evidencia científica. Otros líderes políticos, principalmente de extrema derecha, como Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil, también han negado el cambio climático, y sus políticas de gobierno, en línea con esta postura, dejaron graves consecuencias ambientales. ¿Con qué argumentos defienden el negacionismo climático? ¿Qué políticas ambientales se implementaron y qué impacto tuvo en el ambiente? El expresidente estadounidense Donald Trump sostenía incluso antes de iniciar su mandato en 2017 que el concepto de calentamiento global fue creado por los chinos para hacer que su economía no fuera competitiva. Bolsonaro, por su parte, le quitó importancia y llegó a decir que el cambio climático es cosa de activistas gritones. Incluso descalificó a Greta Thunberg, la joven activista ecológica. Otros dirigentes del mundo desataron olas de indignación con declaraciones negacionistas. Vladimir Putin en Rusia, Boris Johnson en Reino Unido, Nicolás Sarkozy en Francia y Santiago Abascal, líder de Vox en España. Porque creo que con la excusa del cambio climático lo que están haciendo es restarnos libertad, al final decirnos que tenemos que comer, que tenemos que tener menos hijos porque el mundo está superpoblado, que no tenemos que andar con coche. Durante todo su mandato, Trump se ocupó de debilitar la política ambiental que había sido construida desde los años 70. Al inicio de su gobierno, tomó la controversial decisión de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, firmado en 2015 por más de 195 naciones, para limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales. La noticia prendió las alarmas de la comunidad internacional, porque Estados Unidos es el segundo país del mundo que más genera gases de efecto invernadero, y primero según el cálculo por persona, por lo cual su salida afectaba a todo el acuerdo. Desde entonces, más de 125 normas que regulaban estándares ambientales de agua, aire y tierra fueron derogadas. Además, se desmanteló el organismo de protección ambiental, favoreciendo a proyectos privados con impacto negativo como las petroleras, incluso en áreas protegidas. Y otras acciones fueron en perjuicio de la fauna y la vegetación. En Brasil, Bolsonaro redujo la financiación de las fiscalías de delitos ambientales, reorganizó las agencias científico-ambientales y cambió leyes, a la vez que impulsó actividades extractivistas, mineras y agrícolas. Así, la industria agropecuaria y la política gubernamental generaron una ola sin precedentes de deforestación e incendios. El fin de los mandatos de Bolsonaro y Trump significó la vuelta a la acción climática en las agendas gubernamentales. El primer día en el cargo, Joe Biden firmó la vuelta al Acuerdo de París, suspendió las perforaciones en búsqueda de hidrocarburos en tierras y aguas protegidas y frenó los subsidios al combustible fósil. Y Lula, que asumió el 1 de enero de este año, ya anunció un paquete de medidas contra el cambio climático y la deforestación ilegal. Hace poco, entre otros asuntos, estableció la posibilidad de que sea embargado el 50% de las tierras deforestadas ilegalmente. Según un estudio publicado en 2018, la tasa de emisión de dióxido de carbono en Estados Unidos creció un 3,4%, el nivel más alto en 8 años. En el 2020, el país acumuló una serie de récords negativos de fenómenos meteorológicos y desastres naturales, como huracanes, incendios y altas temperaturas. En Brasil, solo durante el mandato del líder ultraderechista, las emisiones de dióxido de carbono crecieron un 18,5%, el nivel más elevado desde 2003, según un informe del Observatorio del Clima, red que agrupa cerca de 80 ONGs ambientalistas. De acuerdo al estudio, ese aumento se debe principalmente a la deforestación de la Amazonia. Según datos del INPE, tan solo entre agosto y diciembre de 2022 fueron talados 4.793 kilómetros de selva en la Amazonia, superando todos los récords. Las acciones de Trump y Bolsonaro dejaron un saldo negativo que los gobiernos de Biden y Lula debieron enfrentar no solo sin perder tiempo, sino recuperando el perdido. El planeta ya alcanzó el umbral del 1,1 grados centígrados y empieza a constatar sus consecuencias. Fuegos que arrasan al oeste de Estados Unidos, Grecia o Turquía, diluvios que inundan Alemania o China, termómetros que rozan los 50 grados en Canadá. Ya no se trata de predicción científica, sino de constatación cotidiana, o en términos del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, un código rojo para la humanidad. En Argentina, las declaraciones del candidato presidencial Javier Milei sobre que el cambio climático no existe generaron gran polémica.
Después del mes de julio más caliente de la historia a nivel global, según registros de la NASA, y en medio de una sequía que sacude la economía este año a nivel local, Milei niega el cambio climático y dice que es otra de las mentiras del socialismo. ¿Qué opinás del calentamiento global? Nada, es otra de las mentiras del socialismo, como digamos, o sea, hay toda una agenda de marxismo cultural. Existe un consenso de la ciencia a nivel mundial de que el calentamiento global es un hecho, influenciado por la intervención humana. Sin ir más lejos, un informe publicado por expertos de Naciones Unidas advierte que para alrededor de 2030, 10 años antes de lo estimado, se puede alcanzar el umbral de 1,5 grados centígrados, lo que supone consecuencias irreversibles como la subida del nivel del mar, olas de calor, inundaciones y otros eventos extremos que aumentarán de forma sin precedentes. Sin embargo, Milei no es el primero en expresar estos postulados que van en contra de la evidencia científica. Otros líderes políticos, principalmente de extrema derecha, como Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil, también han negado el cambio climático, y sus políticas de gobierno, en línea con esta postura, dejaron graves consecuencias ambientales. ¿Con qué argumentos defienden el negacionismo climático? ¿Qué políticas ambientales se implementaron y qué impacto tuvo en el ambiente? El expresidente estadounidense Donald Trump sostenía incluso antes de iniciar su mandato en 2017 que el concepto de calentamiento global fue creado por los chinos para hacer que su economía no fuera competitiva. Bolsonaro, por su parte, le quitó importancia y llegó a decir que el cambio climático es cosa de activistas gritones. Incluso descalificó a Greta Thunberg, la joven activista ecológica. Otros dirigentes del mundo desataron olas de indignación con declaraciones negacionistas. Vladimir Putin en Rusia, Boris Johnson en Reino Unido, Nicolás Sarkozy en Francia y Santiago Abascal, líder de Vox en España. Porque creo que con la excusa del cambio climático lo que están haciendo es restarnos libertad, al final decirnos que tenemos que comer, que tenemos que tener menos hijos porque el mundo está superpoblado, que no tenemos que andar con coche. Durante todo su mandato, Trump se ocupó de debilitar la política ambiental que había sido construida desde los años 70. Al inicio de su gobierno, tomó la controversial decisión de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, firmado en 2015 por más de 195 naciones, para limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales. La noticia prendió las alarmas de la comunidad internacional, porque Estados Unidos es el segundo país del mundo que más genera gases de efecto invernadero, y primero según el cálculo por persona, por lo cual su salida afectaba a todo el acuerdo. Desde entonces, más de 125 normas que regulaban estándares ambientales de agua, aire y tierra fueron derogadas. Además, se desmanteló el organismo de protección ambiental, favoreciendo a proyectos privados con impacto negativo como las petroleras, incluso en áreas protegidas. Y otras acciones fueron en perjuicio de la fauna y la vegetación. En Brasil, Bolsonaro redujo la financiación de las fiscalías de delitos ambientales, reorganizó las agencias científico-ambientales y cambió leyes, a la vez que impulsó actividades extractivistas, mineras y agrícolas. Así, la industria agropecuaria y la política gubernamental generaron una ola sin precedentes de deforestación e incendios. El fin de los mandatos de Bolsonaro y Trump significó la vuelta a la acción climática en las agendas gubernamentales. El primer día en el cargo, Joe Biden firmó la vuelta al Acuerdo de París, suspendió las perforaciones en búsqueda de hidrocarburos en tierras y aguas protegidas y frenó los subsidios al combustible fósil. Y Lula, que asumió el 1 de enero de este año, ya anunció un paquete de medidas contra el cambio climático y la deforestación ilegal. Hace poco, entre otros asuntos, estableció la posibilidad de que sea embargado el 50% de las tierras deforestadas ilegalmente. Según un estudio publicado en 2018, la tasa de emisión de dióxido de carbono en Estados Unidos creció un 3,4%, el nivel más alto en 8 años. En el 2020, el país acumuló una serie de récords negativos de fenómenos meteorológicos y desastres naturales, como huracanes, incendios y altas temperaturas. En Brasil, solo durante el mandato del líder ultraderechista, las emisiones de dióxido de carbono crecieron un 18,5%, el nivel más elevado desde 2003, según un informe del Observatorio del Clima, red que agrupa cerca de 80 ONGs ambientalistas. De acuerdo al estudio, ese aumento se debe principalmente a la deforestación de la Amazonia. Según datos del INPE, tan solo entre agosto y diciembre de 2022 fueron talados 4.793 kilómetros de selva en la Amazonia, superando todos los récords. Las acciones de Trump y Bolsonaro dejaron un saldo negativo que los gobiernos de Biden y Lula debieron enfrentar no solo sin perder tiempo, sino recuperando el perdido. El planeta ya alcanzó el umbral del 1,1 grados centígrados y empieza a constatar sus consecuencias.
fuegos que arrasan al oeste de Estados Unidos, Grecia o Turquía, diluvios que inundan Alemania o China, termómetros que rozan los 50 grados en Canadá. Ya no se trata de predicción científica, sino de constatación cotidiana, o en términos del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, un código rojo para la humanidad. Cuando asumimos vinimos a este edificio, un edificio realmente extraordinario. Aquí funcionó durante muchos años la Biblioteca Nacional bajo la dirección de distintos directores, fundamentalmente Grusac y Jorge Luis Borges desde el año 55 hasta el año 73. Me acuerdo cuando llegué y lo vi en un estado de deterioro asombroso y de aquí mismo me fui al despacho del presidente, le mostré las fotografías que mostraban claramente cómo se hallaba la biblioteca y tengo un enorme agradecimiento hacia el presidente porque inmediatamente me dice anda a verlo a Katopodis, vinimos con el ministro Katopodis y hubo que hacer un abordaje integral. No, el edificio tiene dos valores trascendentales. Uno, un valor arquitectónico inigualable porque la belleza de la arquitectura de este edificio la he visto pocas veces en Argentina, debo ser franco. Y cuando Tristán me trajo aquellas fotos y vinimos a ver, claro, todo estaba en una situación de tal abandono que yo decía, ¿cómo vamos a hacer para poner esto en valor? Y allí aparece la magnífica obra de Gabriel Katopodis y de todo su equipo de restauración. Y uno puede apreciar la belleza arquitectónica, la belleza en los faroles, la belleza en el mobiliario, la belleza en los techos. La verdad, algo que lamentablemente los argentinos habíamos perdido en la memoria y que debemos recuperarla. Con lo cual, tiene también ese valor arquitectónico, tiene ese valor histórico de pensar que aquí Borges hizo gran parte de su obra. Que aquí estuvo muchos años Borges dirigiendo la Biblioteca Nacional, dejándonos su legado escrito, y que gran parte de aquello que escribió lo escribió aquí. Por eso hablábamos recién que en verdad este edificio, que es hoy parte de la Biblioteca Nacional, que ya tiene un edificio más nuevo, que está instalado allá cerca de Recoleta, debería ser un edificio dedicado a Borges, básicamente a Paul Grusac, que son los que vivieron y le dieron vida a este edificio como biblioteca. Espero que pronto puedan los argentinos, los porteños, todos ver las bellezas que tiene la patria y que a veces quedan olvidadas, abandonadas, incomprensiblemente maltratadas y que hacen a nuestra cultura. Estamos aquí para celebrar una especialidad fundamental para nuestro ejército, ni más ni menos que la del conductor motorista. Gracias a su velocidad y capacidad de maniobra, los conductores se convirtieron en un elemento determinante que modificó la capacidad de movilidad de la fuerza. En este sentido, me gustaría destacar, en primer lugar, la relevancia que tiene el poder contar con una herramienta que apunta a la recuperación, modernización y adquisición de sistemas de armas y capacidades militares, como lo es el Fondo Nacional de la Defensa. Desde su implementación, los vehículos de campaña, de guarnición y de transporte, la maquinaria, el equipamiento y el armamento que hoy se están imponiendo en esta muestra estática son medios que, adquiridos a través del FONDEF, posibilitan el desarrollo de las capacidades operativas que el ejército debe tener. Este papel indispensable se refleja en el hecho de que en cada unidad militar, desde la Antártida hasta el norte de nuestro país, los conductores motoristas del ejército están presentes para garantizar el accionar de las fuerzas. Este fue un golpe a la democracia, de que a 40 años de democracia, si realmente el mecanismo del arma no hubiese fallado, hoy estaríamos viviendo en otra Argentina, con una democracia mucho más recortada que la que hoy tenemos,
y creo que la única forma de subsanar esto es, en primer lugar, terminando con la impunidad y el encubrimiento que está haciendo la justicia. Hay que llegar hasta el último vestigio en la investigación y luego se tiene que hacer justicia y sacar a la luz. No puede haber secretismo ante un hecho tan grave. Tiene que quedar claro quiénes estuvieron financiando, quiénes estuvieron detrás, cuál fue la logística de inteligencia, cómo esto que se pretende mostrar como loquitos sueltos forman parte de un entramado organizado. Efectivamente, la justicia no ha avanzado en los términos que debería haber avanzado, dejó de analizar y de investigar pistas que son muy importantes, que tienen que ver con la autoría material y con la autoría intelectual del atentado a la vicepresidenta. Algunas de esas pistas claramente señalaban hacia el sector de la oposición de Juntos por el Cambio. Nosotros tenemos un diputado que integra nuestro Parlamento, el diputado Milman, que tiene muchísimas sospechas, no solo porque había presentado algunos proyectos que podríamos decir que casualmente anticipaban lo que iba a pasar, sino porque hay un testigo que asegura y declaró en sede judicial haberlo escuchado decir que él iba a estar camino a la costa cuando Cristina estuviera muerta, unos días antes de que se diera el atentado, e incluso por sus colaboradoras, ¿no? Que una de ellas dijo luego, también en declaración testimonial, que su celular había sido borrado, nada más ni nada menos que en las oficinas donde funciona la fundación de Patricia Bullrich. Lo digo porque creo que hay que decirlo con todas las letras, digamos, ¿no? Hay claramente una pista que apunta hacia ese sector político y que sistemáticamente la justicia, la jueza Capuchetti y las otras instancias superiores se han negado a profundizar en la investigación. Incluso hace muy poquito, el abogado de Brenda Uliarte, que es una de las pocas que está detenida por esta situación, planteó que ella tenía conocimiento y que iba a ampliar en una declaratoria también que algunos de los manifestantes de Revolución Federal, aquellos que hacían esas manifestaciones tan violentas frente a la Casa Rosada, habían sido pagados por funcionarios del gobierno de la ciudad, del gobierno de Rodríguez Larreta, que trabajaban con Milman. Repasar el trabajo que estamos haciendo desde la Cámara de Diputados. Nosotros ya tuvimos el 3 de julio, el 3 de agosto, perdón, tuvimos una reunión con la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, donde también evaluamos ya un proyecto de la diputada Leila Chaer, donde se plantea crear una bicameral para poder investigar todos los lo que es de público conocimiento, todos los hechos en Jujuy, de violación de derechos humanos, de represión, de persecución y por supuesto el reclamo de ellos de esta inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy que atenta contra los derechos e intereses de nuestras comunidades y pueblos indígenas. Hablar de la disputa que hoy se da en un contexto electoral también ha sido parte de la reunión, una disputa política donde claramente hay dos Argentinas, ¿no? Se están planteando y discutiendo dos Argentinas, una que refuerce y garantice los derechos y otra que quiere venir a eliminar los derechos. Venimos solicitando la intervención federal y la nulidad de la reforma, o sea que vayan a la Corte Suprema de alguna manera, se presenten para que den la nulidad de reforma a estos jueces, ¿no? Que tienen ya en su escritorio, después que el Procurador General se expidió sobre esa reforma que están ejecutando en la provincia de Jujuy. Más que nada queríamos saber por qué no se da curso el proyecto de ley de intervención que que presentó la diputada Marciota. Y bueno, es lógico, ¿no? Que no tiene la mayoría e inclusive para aprobar esa ley de intervención federal tiene que tener 2/3, ¿no? De la Cámara, y cual se ve muy imposible, digamos, porque nosotros también presentamos notas, hicimos los llamados telefónicos para los diputados de la oposición también, y no se está dando resultado. Y bueno, y con todo este tiempo que estamos viviendo aquí en la plaza hace un mes, queremos reorganizarnos, más allá también del decreto presidencial, solicitando a los organismos internacionales para que se hagan presentes en nuestro territorio jujeño, que se siguen justamente violando los derechos de de todos los jujeños como ciudadanos, ¿no? De este país.
hoy es un día que me da mucha tristeza. Me parece que es un día que nosotros lo reformulamos en un día de militancia, de lucha, pero es un día muy triste, es un día de lesión a nuestra democracia. Las mujeres tenemos mucho para aportar y tenemos mucho en nuestras manos para poder torcer el camino que viene, que yo decía recién, un camino defensivo. Bueno, pasemos a la ofensiva a las mujeres. La democracia se defiende y se defiende desde no dejar que nos olvidemos aquellos hechos que pueden marcar un punto de inflexión en cuanto a la profundización de la violencia. Es también un símbolo de cómo la derecha en Argentina y en el mundo empieza a retomar posiciones y del riesgo que eso implica, porque cuando la violencia se espiraliza en una sociedad, todos y todas estamos en riesgo. Primero pasé por la incertidumbre, la duda, pensaba que era, con otros compañeros charlando en el momento, pensábamos que era alguien infiltrado que quiso ir a agredirla, pero no como para gatillarle en la cabeza. Cristina acababa de saludarme, había pasado, le di la mano, le agradecí por todos los derechos, por mi casa con Procrear, por mi familia, por mis viejos jubilados, por todo, siempre le agradezco por todo cuando tengo la oportunidad. Pasó y quedarme con esa imagen en ese momento, 10 minutos después, 5 minutos después, fue terrible. Quedarme con esa idea de que esa podría haber sido la última vez de verla, ¿no? Con vida. Y no tengo dudas que si la hubieran matado, hubieran concretado su objetivo, hubiéramos estado en una gran, un estallido social terrible. Muy importante estar hoy acá porque la ruptura sucedió porque no hay nada más importante que la vida. Y ese consenso en estos 40 años de democracia es muy importante respetarlo, que es que nosotros tenemos una sociedad construida a partir de 3 pilares que se llaman memoria, verdad y justicia. No fue un intento de femimagnicidio solamente a la figura de la mujer, que es la líder política más grande de la región como es Cristina, sino también a la democracia argentina. Para nosotros Cristina en términos de derechos es todo, porque es la que nos dio el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y también la política de memoria y verdad y justicia, que fue el primer puntapié para que nosotros podamos salir a reclamar otros derechos, fue como el piso para poder después de ahí construir otros y cada vez soñar un poco más y ir un poco más alto. Es muy importante que las disidencias y el feminismo particularmente puedan tomar como una postura un poco más sólida para repudiar este hecho y que no sea solamente una cuestión partidaria, porque es una crisis más bien ciudadana la que estamos viviendo, ¿no? Esta misa fue pensada en una misa justamente con el título que le hemos puesto, ¿no? La paz, la patria y la democracia. Creemos que en estos tiempos es un tiempo muy importante donde hay que unirnos, como decíamos en la misa, unirnos en nuestra oración a Dios, ¿no? Que es el mejor lugar donde podemos estar. Y elegimos este día también porque ha sido un día realmente trágico para nuestra democracia, que fue el intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Nos hicimos eco del sueño del Papa Francisco, ¿no? Muchos de los textos que están en el documento hacen referencia a documentos de Francisco, ¿no? Donde nos invita justamente a vivir una cultura del encuentro, una cultura donde no haya odio, donde no haya enfrentamiento y sobre todo un enfrentamiento entre vecinos y vecinas de nuestros barrios, ¿no? Que eso es lo más triste y lo más doloroso. A un año del intento de magnicidio de nuestra conducción, Cristina Fernández de Kirchner, la verdad que esta y todas las otras acciones que se hicieron en el día de hoy, en los tribunales, las manifestaciones, bueno, todo lo que sucedió en el día de hoy, que nos sirva para reflexionar como argentinos y argentinas, que nos sirva para reflexionar el valor verdadero de la democracia, y que el valor verdadero de la democracia no es solo votar, sino tener los derechos garantizados, los derechos de la educación, de la salud, de la justicia social, de la igualdad. Así que, nada, con compañeros y compañeras y con el pueblo y los vecinos acá de Moreno, reafirmando nuestra convicción de militantes para afrontar todo lo que se viene. Sinceramente nosotros, más allá de que hoy es un momento espiritual, entendemos que como pueblo tenemos que seguir peleando, entendemos que hoy más que nunca, Unión por la Patria con Sergio Massa, con Axel Kicillof, entendemos ratificar nuestro destino como peronistas para generar una verdadera justicia, ¿no? Eso es lo que hoy también en este Alto en el Camino pretendemos y queremos potenciar para el futuro.
contento porque creo que hemos podido articular muy pero muy bien con un intendente que conoce las necesidades del pueblo de Tres Lomas y de sus habitantes, que depositen la confianza, que depositen el acompañamiento, es algo que hay que retribuir con más trabajo, siguiendo en un camino de políticas públicas, haber avanzado con esta obra y llevar adelante esta planta, pero ahora iniciar y firmar ya los convenios para el cierre del basural. Y bueno, es trabajo de largo plazo. Y eso se hace con trabajo, con dedicación, con presencia, con humildad también, que hay muchísimas dificultades, pero que requieren más esfuerzo, más trabajo, no hay milagro. Hoy, y por definición de nuestro gobernador Axel Kicillof, estamos en la puesta en marcha de un programa integral ambiental que tiene como características distintas etapas, desde políticas de educación ambiental, políticas de reciclado, y como bien explicaba nuestro gobernador, hay una definición del gobierno de la provincia de Buenos Aires de invertir en el entramado de políticas públicas que sostienen al entramado social solidario de nuestra provincia de Buenos Aires. Poder sanear el basurero es mejorar la calidad de vida de los trelumenses. Cuando vamos a buscar cosas siempre es para mejorar la calidad de vida. El asfalto, las cloacas, todo eso es aumentar la calidad de vida, que es nuestro gran objetivo, que no es otra cosa que justicia social, que todos tengamos el mismo nivel de vida. En 2021 se registraron 200 crímenes contra hombres y mujeres que defienden el ambiente. De esa cifra, el 40% de los ataques fueron dirigidos contra pobladores indígenas, siendo México, Colombia, Nicaragua y Perú algunos de los países más afectados. Los asesinatos y ataques a defensores del ambiente suelen estar relacionados con la explotación de recursos naturales y la implementación de políticas neoliberales que presionan para desposeer a las comunidades indígenas y locales de sus tierras y territorios en nombre del desarrollo económico. El enfoque neoliberal tiende a reducir la presencia del Estado sobre las actividades económicas, así como también de la regulación ambiental, lo que puede conducir a la explotación sin restricciones de los recursos naturales, dando lugar a conflictos con las comunidades que buscan proteger sus entornos locales. Es en esa línea que podemos reconocer el conflicto en la provincia de Jujuy, que es protagonista desde mediados de junio, cuando se aprobó una reforma de la Constitución provincial que busca habilitar nuevas áreas para la megaminería y la explotación del litio en los salares del altiplano, medidas que afectan especialmente a los más de 300 pueblos originarios. Estas medidas desataron protestas que fueron violentamente reprimidas y dieron origen al tercer Malón de la Paz de Jujuy, integrado por comunidades originarias. Recientemente se acordó la puesta en marcha de una comisión de investigación y resguardo conformada por distintos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para garantizar la seguridad jurídica y los derechos de los pueblos originarios, violentados por la reforma constitucional del gobernador Gerardo Morales. Informate y acordate que nunca es tarde para cambiar de hábitos.